Un avión sale del aeropuerto y se dirige primero al este, 1200 kilómetros, y después al norte, 900 kilómetros. ¿Cuál es su posición de aterrizaje o cuál es la posición de aterrizaje del avión con respecto a su salida? ¿Cómo resuelves eso? Bueno, dice que se dirige primero al este, o sea, hacia la derecha 1200 kilómetros, ¿no? Entonces, ¿Cierto? dibujaría una línea que marcando hacia dónde se dirigió, hacia la derecha. Dibujemos la línea. Primero se dirige hacia la derecha, 1200 kilómetros. Vamos a ponerle escala Es, 200 en 200. eso se hace restando, ¿no? No es el desplazamiento. Ah, excelente. Hablan de desplazamiento y ahí cómo lo calculo. Pues según yo es restando. Ok, Si avanza 1200 y luego 900, pues se dibuja una línea en diagonal y se restan los números y te da lo que realmente se desplazó. Bueno, ok. sí, se desplazó el punto, ¿no? Hablan sobre desplazamiento. Mira, terminemos con el gráfico. Son 1200 hacia el este, o sea, hacia la derecha, y 900 hacia el norte. En escala de 200 en 200, pues sería, ¿cuál es su posición de aterrizaje? Porque aterrizó aquí con respecto a su salida. Y en efecto, te están preguntando por el desplazamiento. Ahora, técnicamente, ¿qué es el desplazamiento? Porque al hablar de desplazamiento, pues ya nos estamos metiendo con otra cosa, que son las cantidades vectoriales. Y el desplazamiento es una cantidad vectorial. ¿Qué diferencia hay entre las cantidades escalares y las cantidades vectoriales? Bien sencilla. Las escalares son solo magnitudes. Las vectoriales están relacionadas con un ángulo. Y aquí me están preguntando por posición. ¿Cuál es su posición con respecto al punto de salida? No nos enredemos mucho. El desplazamiento es la distancia medida en línea recta desde el punto de partida hasta el punto de llegada. El desplazamiento es la longitud en azul. Es importante que tú distingas que la distancia es una cantidad escalar, es un número, es una magnitud numérica. El desplazamiento es una cantidad vectorial. ¿Qué diferencia hay? Que el vector tiene magnitud y tiene dirección. Y en el problema te preguntaron por la posición de aterrizaje. Es decir, te piden el desplazamiento. Se usa el teorema de Pitágoras, dice por acá José Ramón. Es correcto, se usa el teorema de Pitágoras. ¿Y se acuerdan cómo era el teorema de Pitágoras? El cateto opuesto más el cateto adyacente al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Es parte también de lo que nosotros tenemos que tener cuidado en el manejo del álgebra. Por ejemplo, haciendo alusión a lo que tú me acabas de decir, ¿me lo repites? El cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado Esa es otra cosa. ¿Y esto es igual a qué? a la hipotenusa al cuadrado. A la hipotenusa al cuadrado. Este es el teorema de Pitágoras. Eso sí, me interesa conocer la longitud de la hipotenusa. ¿Importa si pongo este primero y este después? En el caso de este valor que tenemos aquí, aquí no podemos decir que el orden de los factores no altera el producto. Para empezar, no hay factores, hay sumandos. Estas dos cantidades se están sumando. Si se estuvieran multiplicando, habría factores. Aquí lo que puedo decir es que el orden de los sumandos, es decir, cantidades que se estén sumando, no altera la suma. Y en efecto, si yo hago, por ejemplo, la suma de los dos valores elevados al cuadrado de forma individual, la raíz cuadrada de 2.250.000 es igual a 1.500. Podemos concluir entonces que la magnitud de la hipotenusa o la longitud de la hipotenusa son 1.500 kilómetros. Ahora, me preguntaron por la posición. ¿Qué otra cosa ocupo saber? Ángulos. Ocupo saber el ángulo. Y resulta que cuando se involucran a los ángulos, entonces ahí ya cobra importancia quién es el opuesto, quién es el adyacente. Por ejemplo, a este ángulo, ¿quién es el opuesto? 900 kilómetros. El lado de 900 kilómetros. El opuesto es el lado que se encuentra justo enfrente de él. Cateto opuesto. ¿Este quién es? El adyacente. Cateto adyacente. ¿Por qué se llama cateto adyacente? Solo por curiosidad.
Porque está pegada al ángulo. Exacto. La palabra adyacente significa por un lado de. Ahora, ¿cómo le hago para calcular la amplitud de este ángulo? José Ramón dice cateto opuesto entre adyacente. Ok, cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Y eso qué rollo? ¿Quién es? El seno. Es el seno. ¿Qué dicen los demás? Es la tangente del ángulo. La tangente del ángulo es la división del cateto opuesto y el cateto adyacente. Significa entonces que la tangente del ángulo es igual a 900 entre 1200. Y 900 entre 1200, pues el 0 se va con el 0, 0 se va con 0, 9 entre 12 son 3/4. La tangente del ángulo son, o es, 0.75, o 3/4. Si ustedes lo dividen, 900 entre 1200, pues llegamos a lo mismo. A mí me interesa saber el ángulo, no su tangente. El ángulo aquí está. ¿Cómo le hago para conocer su valor? Despejo. Lo despejo, genial. Entonces, ¿quién está afectando al ángulo? La La tangente. tangente. ¿Cómo la paso para acá? Dividiendo. 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 ¿Qué dicen los demás? El razonamiento tendría lógica si la tangente estuviera multiplicando al ángulo. No es multiplicar la tangente por 0.75. Multiplicar la tangente por 0.75. De nuevo, con lo que les comentaba. Eso lo podría hacer si la tangente estuviera multiplicando al ángulo. Pero no está pasando eso. ¿Qué está pasando? Es restando. Está Exacto. positiva. Aquí le estoy calculando la tangente al ángulo. La tangente no está multiplicando al ángulo. Le está calculando tangente. Quiere decir que si yo la paso del otro lado, la tengo que pasar con su operación opuesta. ¿Y cuál es la operación opuesta de la tangente? La cotangente. La operación opuesta de la tangente se llama tangente a la -1 o también se le llama arco tangente. Las funciones inversas de las trigonométricas se llaman arcos. Arco seno, arco coseno, arco tangente, arco cotangente, arco. La palabra arco la puedes poner previa. ¿Cómo la obtengo en la calculadora? Bien sencillo. Las funciones inversas aparecen detrás de la función original. Mi resultado fue 0.75. Si yo quiero calcular la tangente inversa, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir shift tangente de 0.75 es igual a 36.86. ¿Qué son? Grados. Grados. Correcto. Son grados. Es arco tangente y si van por acá es correcto. Fue el arco tangente.